Muchas gracias, presidente. Bienvenido, doctor Torres García. Yo quisiera hacerle un par de preguntas. Primero, aprovechando que viene usted del área de estudios económicos de Banco de México, quisiera, seguramente uno de los temas que le tocó analizar en los últimos meses, en el último año, es este debate que se desató en torno al salario mínimo. Tuvimos una reacción, pues, a bote pronto muy desafortunada por parte del gobernador del Banco de México, arguyendo que un incremento al salario mínimo pues generaría presiones inflacionarias. No sabemos si lo hizo pues basado en estudios, basado en evidencia, o fue pues un instinto de un paradigma que no había sido cuestionado en los últimos 25 años. Pero si vemos el comportamiento de la inflación en los últimos años, los sobresaltos no tienen que ver con el tema del salario, sino más bien el precio de algunos commodities, o podemos, por ejemplo, ver el año pasado cómo la canasta básica pues tiene el doble de incremento que la meta de inflación. Si hay algunos productos que de repente por alguna imprevisto sumen de precio y pegan a la inflación. Entonces, si después de más de un año de debatir, seguramente lo estudiaron ahí, ¿qué evidencia tenemos de los márgenes en el tema del salario mínimo para poder iniciar una recuperación salarial en este país sin que represente una presión inflacionaria y sin que el Banco de México, creo que no puede tener o no puede escudar su política antiinflacionaria ya en tener el salario como el gran ancla? Porque sí hemos cumplido las metas de inflación, sí hemos controlado las metas de inflación, pero el costo también ha sido altísimo, que es la pérdida del poder adquisitivo del salario en más de 3/4 partes en las últimas 3 décadas. Entonces, sí, en su área de estudios lograron encontrar evidencia, qué márgenes podríamos tener. Otra duda del área que usted deja, aprovechando que está usted aquí, a mí me causa curiosidad por qué, a pesar de que hemos tenido una depreciación importante, por lo menos de 25% en los últimos meses, no se ha trasladado a inflación. Si tenemos un marco donde hay depreciación y al mismo tiempo estamos obteniendo niveles históricamente bajos de inflación, no sé por qué no hay un traslado. Yo no encuentro alguna explicación, seguramente tendrá que ver con la cuenta corriente, pero quisiera que nos diera un poco más de luz sobre el tema. La otra, bueno, veo usted plantea que hay 3 grandes características que se deberían cumplir al área que usted va, en caso de que se apruebe aquí en el Senado la unidad de crédito público. Ahora, no todo va a ser voltear hacia el exterior. Con la reforma constitucional que se aprobó en materia de deuda pública, va a tener que ver también mucho al interior del país. ¿Qué pasa con estas crisis de deuda que estamos teniendo en las entidades federativas? Porque ahora, como es sabido, la reforma constitucional permite que un estado pueda llegar a pedirle el aval a la federación para su endeudamiento. Y esto, pues evidentemente va a generar que la forma en cómo se empiezan a endeudar los estados, en su mayoría, pues van a buscar, porque el mismo mercado se los va a condicionar, van a buscar tener el aval de Hacienda. Y ahí tenemos un desorden muy importante en materia de deuda de los estados, incluyendo el área a la que usted llega en materia de registros. Es decir, tenían ustedes, a pesar de que nada más son de carácter informativo, las carátulas que se tienen que presentar a la Secretaría de Hacienda, los informes de los créditos que de manera autónoma y libre toman los estados, sí tenemos un desorden en los registros. Es decir, en la Comisión Nacional Bancaria, una entidad federativa podía tener el nombre del, por ejemplo, el estado de Veracruz, y el otro Ignacio de la Llave, el nombre completo, es decir, un desorden absoluto en los registros que justo permitía estos abusos que hemos visto de deuda pública en los estados.
Le voy a poner un ejemplo. Cuando vino en su comparecencia aquí el secretario de Hacienda, yo le pedí que revisara la información que tiene sobre un crédito que se aprobó en el Congreso del Estado recientemente de Colima por más de 1.500 millones de pesos. Un crédito a todas luces ilegal, porque es un refinanciamiento que se hace dentro del plazo último de 3 meses a un cambio de gobierno, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución, aunque no haya todavía una ley secundaria. No hay duda de lo que marca la Constitución y la intención de esa reforma constitucional, que en los últimos 3 meses antes del cambio de gobierno, pues no se venga con una especie de refinanciamiento, con una bomba escondida por ahí, con una bolsa escondida, justo como sucedió en el estado de Colima. El secretario de Hacienda quedó de revisar esa información, no hemos tenido respuesta al respecto. Seguramente una de las cosas que encontrará en su escritorio en la unidad de crédito público va a ser este tema. Y con un elemento adicional, que el gobernador que ya salió, pues declaró que sí, pues que era para gasto corriente porque no completaba ni para las pensiones ni para la aguinaldo, lo cual pues está prohibido también por la Constitución. Entonces, pues que sabemos que hay limitantes sobre ese crédito respecto a qué puede hacer la Secretaría de Hacienda, pero creo que no podemos de manera pasiva ver cómo se cometen ilegalidades. Creo que debería haber una advertencia por lo menos a los bancos sobre los riesgos que asumen al otorgar este crédito. Pregunta sobre las deudas de los estados y el nuevo rol que va a tener su unidad a partir de la reforma constitucional. También pedir orden en los registros de deuda de los estados. Hay créditos que fueron informados a la Secretaría de Hacienda, se comprometen participaciones a través de fideicomisos y claramente en la carátula de Hacienda dice que es gasto corriente, sí, para emergencias financieras de corto plazo. Entonces son ilegales. La otra, le va a tocar administrar el último periodo, la última mitad de un gobierno que ha incrementado de manera acelerada el endeudamiento público. Más de 10 puntos del PIB en estos 3 años. Podemos decir que en el global México todavía tiene márgenes, que si nos comparamos con otros países no tenemos un nivel de deuda PIB todavía que nos pudiera preocupar, pero lo cierto es que si seguimos con esta tendencia de endeudamiento, pues vamos a terminar el sexenio con alrededor de 60, el equivalente a 60 puntos del PIB de deuda, lo cual pues ya nos coloca pues un nivel no tan cómodo. Ya por lo menos focos amarillos tendríamos que prender. Y se sigue subestimando el impacto de este endeudamiento en la economía. El aumento, hubo 2 aumentos importantes en el presupuesto de egresos para el 2016. El segundo más importante es el 14% en términos reales del costo financiero de la deuda. Es decir, ya empieza a requerir una buena cantidad de recursos. Ahí nada más hay que ver el déficit primario, el tamaño del déficit primario que tenemos, para darnos cuenta que ya es un tema que no podemos subestimar. Entonces a mí, creo que, permítame hacerle el comentario, pues yo voy a ser responsable usted de un área pues que va a tener la responsabilidad de dejar el mayor nivel de endeudamiento en la historia de este país, en un periodo en el periodo que le va a tocar a usted administrar. Y por último, me parece que vamos hacia una flexibilización sobre las reglas de endeudamiento. La reforma constitucional lo que hace es el 74 constitucional, que siempre funcionó como una camisa de fuerza para que no hubiera exceso sobre el endeudamiento, al flexibilizar, introducir los conceptos de refinanciamiento, que el gobierno pueda dar garantías y demás, flexibiliza el tema de deuda. Y ahora vamos a discutir aquí en la Cámara de Senadores una reforma a la ley de APPs, justo que va en ese sentido, seguir flexibilizando. Por ejemplo, pide la ley de APPs, uno de los cambios más importantes es que en lugar de autorizar proyectos, se autoricen montos. Entonces, que la Secretaría tenga un monto que le autorice el Congreso, que pueda ser destinado a APPs, lo cual, por esta transparencia, da mayor discrecionalidad
a la Secretaría de Hacienda y no contribuye a que tengamos orden en el tema de la deuda del país. Y por último, tenemos ahora 3 definiciones de déficit público. Los requerimientos financieros del sector público, digamos que es la medida más amplia, el déficit tradicional, que es de acuerdo a las metodologías internacionales, y ahora un nuevo concepto de déficit que se introdujo a partir de 2016, que es utilizar las excepciones al déficit público tradicional, esta ampliación que se permitía para la inversión en Pemex y CFE, porque ahora se mezcla ese déficit ampliado con proyectos estratégicos, que los proyectos estratégicos no están ni en Pemex ni en CFE, son distintos a los de Pemex y CFE, sino que provienen del sector central. Entonces, pues tenemos ya 3 medidas de déficit público que me parece vuelve confuso la forma en cómo estamos midiendo la solidez que tenemos en nuestras finanzas públicas y los compromisos que estamos haciendo para las siguientes generaciones. Muchas gracias.